Bueno, queridos estudiantes de Metodología de la Investigación, comenzamos la clase número 7. Ya estuvimos trabajando, pensando las primeras consignas del trabajo práctico 1 y hoy vamos a empezar lentamente a ver el marco teórico de las últimas consignas. Vamos al trabajo práctico 1. Estamos ya avanzando hasta la consigna número 8. Hoy vamos a ver el marco teórico para que ustedes comiencen a pensar la consigna 9, 10 y 11. Lo levanto un poquito más. 9, 10 y 11. La consigna 9 dice: ¿qué técnicas de investigación serían adecuadas para recolectar datos del problema elegido? La consigna 10, ¿en qué estrategia se encuadraría tus decisiones? Documental, estudio de caso, triangulación. 11, si hubiese elegido otra estrategia, ¿qué cambios habría habido en las decisiones de diseño? ¿Sí? Hoy vamos a ver el marco teórico para poder comenzar a pensar estas consignas. Ya muchos de ustedes estuvieron trabajando las consignas anteriores. Aquellos que no lo hicieron, los invito a estar subiendo en los medios de comunicación del Classroom para que los podamos estar pensando juntos. Y la idea final del trabajo práctico 1 es que ustedes se animen a empezar a tomar decisiones como si fuesen investigadores e investigadoras. Por lo cual, de la consigna 3 a la consigna 11 tiene que haber una coherencia en las decisiones. Fíjense que, por ejemplo, la pregunta 9 dice que las técnicas de investigación adecuadas para recolectar los datos tienen que estar en relación con el problema. Ahora lo vamos a ver esto. Quiere decir que una decisión va llevando a la otra. Ya lo hemos visto en videos anteriores. Bien, entonces vamos, esto lo vamos a cerrar y vamos a la presentación de Valles. Vamos a centrarnos en el texto de Valles. En el capítulo 3, si no lo leyeron todavía, los invito a que lo puedan leer. Esta presentación digital está en el blog, disponible en Apuntes de Cátedra, y el texto de Valles está completo, ¿sí? También en el blog de la materia, pero vamos a estar trabajando con el capítulo 3. Bien. Como habíamos dicho en videos anteriores o en encuentros anteriores, Valles va a dividir los elementos de diseños en tres etapas. La formulación del problema, ¿sí? La formulación del problema serían las consignas 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Es decir, que ahí estaría la primera etapa, la primera gran decisión de diseño de una investigación. Consigna 3, 4, 5 y 6 del capítulo 3 de Valles. Los elementos de diseño de una segunda etapa, elementos de diseño 2, ¿sí? Que son las decisiones muestrales, selección de contextos, casos y fechas, correspondería a las consignas 7 y 8 del trabajo práctico 1. 7 y 8. Entonces, consignas 3, 4, 5 y 6 serían las decisiones de diseño de la etapa 1 de Valles. La consigna 7 y 8 serían las decisiones de diseño o una segunda etapa de decisiones de diseño 2. Las consignas 9, 10 y 11 serían las decisiones de diseño 3, que es lo que vamos a ver en este video.
Entonces vamos hacia las decisiones de diseño 3. Que serían la selección de estrategias de obtención de datos, análisis y presentación de los datos. Nosotros nos vamos a centralizar en este video, en este encuentro, en la selección de estrategias de obtención. ¿Obtención de qué? Obtención de datos. ¿Dónde? En aquella realidad que me interesa, en aquella realidad que me estoy preguntando. Allí necesito elegir una técnica para ir a esa realidad y recolectar los datos para poder contestar la pregunta problema que me hice al principio después de analizar los datos. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los recursos técnicos cualitativos? Recuerden que estamos en una metodología cualitativa. Valles se especialista en metodología cualitativa. Hernández Sampieri, Collado, Lucio, es un libro que se especializa en metodologías cuantitativas. ¿Sí? ¿Por qué cualitativas? Porque el método cualitativo va a analizar aspectos de cualidades, de calidades, de valoraciones de esa realidad que yo quiero analizar. Y es la metodología que mejor se adecua a un análisis primero de las ciencias sociales y en nuestro caso particular en el campo educativo. Esto no quiere decir que en el campo educativo no se utilicen metodologías cuantitativas. Por ejemplo, las evaluaciones PISA es una gran evaluación con una metodología cuantitativa, porque trabaja con grandes volúmenes de datos. Entonces, vamos de vuelta a la pregunta del trabajo práctico 1. ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué técnicas de investigación serían adecuadas para recolectar datos en el problema elegido? Ustedes eligieron en la consigna 4 una pregunta problema que con muchos de ustedes ya la estuvimos trabajando, ya la hemos elegido. Esa pregunta problema nos va a empujar a tomar una decisión, cuál es la técnica más adecuada para ir a buscar el dato en esa problemática que nos estamos haciendo. ¿Sí? Valles propone una serie de técnicas de recolección de datos. ¿Sí? Por ejemplo, el análisis documental como técnica. El análisis de documentos. Entonces, ejemplo, yo estoy en una institución educativa y necesito saber la tasa de deserción escolar en el primer año, en el ingreso a un secundario, primer año, desde un año hasta otro año. No sé, desde el 2009 o 2010 hasta la fecha, 10 años. Es decir, cómo fue la tasa, cómo fue evolucionando la deserción escolar, el abandono de los estudiantes en el primer año. ¿Dónde lo voy a buscar esto? En documentos en la Secretaría. Fíjense que la misma pregunta problema, ¿cuánto sería la pregunta problema? ¿Cuáles son, qué cantidad de estudiantes han desertado en el primer año desde el 2010 al 2020? ¿Sí? ¿Dónde voy a buscar el dato? En los documentos de secretaría. Por lo cual, la técnica que voy a elegir para poder contestar mi pregunta, para poder buscar el dato, es analizar documentos. Estos documentos pueden ser
desde documentación que puede tener una secretaría de una institución educativa, puede pasar por periódicos de tirada diaria, pueden ser documentos que yo encuentre googleando en internet, es decir, es material escrito, ¿sí? Reutilizable, en donde está la información bien sistematizada o en papel o en formato digital, ¿sí? Es el análisis documental. Bayes dice que el cuestionario es una técnica. Bueno, acá vamos a hacer un ajuste. Para nuestra cátedra, el cuestionario es una herramienta dentro de una técnica. Es una herramienta dentro de una técnica. Cuando yo uso un cuestionario, cuando le pregunto a otra persona, le estoy haciendo preguntas a otra persona. ¿Cómo se llama esa técnica? Por ejemplo, la entrevista. La entrevista es una técnica de recolección de datos en donde yo uso el cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Son preguntas, que después vamos a ver qué tipo de pregunta. Hay 3 o 4 tipos de preguntas según el dato que yo quiero extraer. ¿Sí? Fíjense que después Valles dice, bueno, las entrevistas abiertas o en profundidad. Siempre en las técnicas cualitativas, cuando yo quiero sacar una cualidad, una característica del que estoy entrevistando, uso una entrevista abierta, es decir, que la persona se explaye, ¿eh? O en profundidad es cuando se hacen preguntas muy puntuales o muy características o con un contenido muy específico de algún área de una disciplina. Es decir, por ejemplo, entrevisto a un psicólogo, entrevisto a una psicopedagoga, un psicopedagogo, entrevisto a un cientista de la educación, ¿eh? Que es una técnica, fíjense, entre paréntesis técnica. El cuestionario es una herramienta, la entrevista es una técnica. Otra técnica son los grupos de discusión, lo que se llaman los, eh, los focus group, ahora se llaman, ¿no? Los grupos de discusión. Es una técnica en donde yo convoco a un grupo de personas con ciertas características y les hago preguntas o les voy tirando temas y veo que cómo van interactuando, cómo van discutiendo esa temática y yo voy recolectando la información que sale del grupo. Esta técnica es muy utilizable o muy utilizada cuando, por ejemplo, se va a lanzar un nuevo producto al mercado, entonces hacen grupos de discusión con respecto al producto nuevo, o es muy utilizado en política, cuando un gobierno quiere lanzar una ley o quiere lanzar un problema a la opinión pública, muchos de los gobiernos hacen grupos de discusión a ver cómo reaccionan, es decir, pequeños grupos de discusión a ver cómo reaccionan y si de ahí sacan la estrategia para poder comunicar. Visitas. En general las visitas nosotros las llamamos observaciones. Las observaciones son visitas. Es decir, la observación tiene la característica que yo interactúo con mi objeto de estudio observándolo. Esta observación, después lo vamos a ver más adelante, yo puedo estar participando del evento o puedo estar afuera del evento. Esto también está íntimamente relacionado con el objeto de estudio y con la pregunta-problema que me estoy haciendo. Si yo quiero estar evaluando aspectos culturales de una institución, por ejemplo, las prácticas de las efemérides, los actos escolares. Bueno, en ese sentido sería más óptimo
hacer una observación participante, si yo participar de los actos escolares, si yo tengo que evaluar el desempeño de enseñanza de un profesor, bueno, voy al aula y observo en forma no participante, me pongo en el fondo, a un costado, lo que ustedes hacen cuando hacen prácticas, observación no participante, van con una guía de observación, van al aula y observan al docente y a los estudiantes cómo van interactuando y a partir de esa guía de observación van haciendo un desarrollo, una narrativa de lo que ven, ¿sí? Todas estas técnicas están dentro de un patrón de procedimiento, que la llamamos estrategias metodológicas. Valle la llama estrategias metodológicas. Que esto es muy parecido, ¿vieron cuando ustedes planifican, cuando hacen la planificación y eligen la estrategia pedagógica, que no es ni más ni menos que hacer una concatenación de actividades, una actividad, otra actividad, con el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Que el estudiante aprenda. Entonces ustedes, como estrategia de enseñanza, van organizando esas actividades, las actividades de los estudiantes, para que por fin se produzca el aprendizaje. Bueno, esto es muy parecido. Dentro de los patrones de procedimiento yo voy organizando mis actividades de investigación en donde interviene la técnica de recolección de datos como estrategia metodológica. Entonces, estos patrones de procedimiento es elegir el lugar a donde voy a aplicar la técnica, ir al lugar, aplicar la técnica, volver, es decir, toda una serie de decisiones y de organización en una agenda para ir a ese lugar a investigar. Bien. Valles va a dar otros ejemplos de otros autores. Por ejemplo, aquí tenemos la encuesta. La encuesta, ¿qué es la encuesta? Bueno, la encuesta no es ni más ni menos que un cuestionario o una entrevista cerrada. Es la encuesta. Con preguntas. ¿Qué son preguntas cerradas? Son preguntas que ya la respuesta te la da el encuestador. Sí, no, o te da dos o tres respuestas que vos tenés que elegir. No es como una entrevista abierta que vos te explayás. Entonces, la encuesta no es más ni menos que es una entrevista cerrada, ¿sí? Cuyo es una técnica, cuyo herramienta de recolección de datos es un cuestionario con preguntas cerradas. Análisis de información de archivo, que es lo mismo que análisis de documentos. Analizar historias. En especial es muy interesante el análisis de historias biográficas. Analizarlas, conocerlas, si mi objeto de estudio requiere de eso. Por ejemplo, si yo tengo que evaluar, yo estoy en un equipo de orientación educacional y tengo que evaluar el rendimiento de un estudiante, bueno, voy a apelar a su historia académica, cómo fue su desempeño en años anteriores. Ahí estoy utilizando la técnica de la historia. Estoy evaluando la biografía académica de ese estudiante. Estudios de casos. Bueno, esto es muy interesante porque el estudio de casos lo usamos mucho para enseñar. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, tengo un concepto abstracto, ¿sí? Que en investigación la llamamos variable, perdón, que la llamamos variable, y elegimos un caso de la realidad para poder ver cómo se desarrolla esa variable, ¿no? Cuando nosotros enseñamos tenemos un concepto, el contenido, y elegimos un caso para ejemplificar el contenido. O es lo mismo, es muy parecido. Eh, eh, Elegimos un caso de la realidad, es decir, estamos llevando
el concepto abstracto que siempre está en las nubes, en las ideas, lo llevamos a una realidad tangible, palpable, pragmática. Un estudio de campo, bueno, el estudio de campo sería también, como vimos anteriormente, puede ser una observación en terreno, ¿sí? Y la etnografía es una rama de la investigación que se dedica a analizar aspectos culturales. Cuando ustedes cursaron Construir Miradas, con la profesora vieron elementos etnográficos, es decir, cómo por medio de técnicas de recolección de datos, analizar aspectos culturales y de prácticas dentro de una institución. ¿Mm? Bien. Hay otras, el Valle cita a otros autores también, en donde se va repitiendo un poco, para no abrumarlos tampoco con tanta información, se va repitiendo con otros nombres, pero la técnica es la misma, todo lo que hemos analizado hasta ahora. Entonces, volvemos a la consigna número 9. ¿Qué técnicas de investigación serían adecuadas para recolectar los datos del problema elegido? ¿Sí? Entonces, allí tienen que contestar la pregunta 9. Entonces, tienen que pensar así. Bueno, yo me estoy haciendo esta pregunta que sale de la consigna 4. Elegí una pregunta. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos más adecuada de las que vimos para poder sacar el dato? ¿Mm? Eso depende de la pregunta. Eso depende de la pregunta. Entonces, vayan pensando en esto para contestar la pregunta 9. Después, en la semana que viene, la otra semana vamos a estar trabajando la consigna número 10 y la consigna número 11. Así que vamos despacito. Entonces, los que hasta ahora no han hecho ningún punto del trabajo práctico, vayan haciéndolo, vayan avanzando, y aquellos que están al día, que están ya con las consignas número 8, vayan pensando la 9. Es decir, de acuerdo a mi problema elegido y de acuerdo al contexto relevante de la pregunta 9, es decir, de acuerdo a la pregunta y al contexto relevante, ¿cuál es la técnica de recolección de datos más apta para poder recolectar ese dato que necesito para poder contestar la pregunta problema? ¿Les parece bien? Esta semana no van a tener actividad. Quiero que relean un poquito el texto de Valles, miren están viendo el video, y la semana que viene vamos a trabajar con un poco mayor profundidad esto de la técnica de recolección de datos, y nos vamos a meter un poquito en las decisiones, en la estrategia general de procedimiento, que puede ser documental, estudio de caso, triangulación, que lo trabaja Valles, pero lo vamos a trabajar con más detenimiento más adelante. Buena semana, adelante, nos estamos comunicando por las vías de comunicación de Classroom. Chau, chau.